Todavía no parte el invierno, pero ya en gran parte del país se está sintiendo frío. Y con él comienza a plantearse el tema de cómo se está comportando el clima en nuestro país. Estamos en el estudio con Juan Carlos Boissier del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, Juan Pablo Boissier, perdón, del Centro de Ciencia y Resiliencia de la Universidad de Chile, quien nos va a ayudar a entender y a descifrar ciertos aspectos respecto al clima, a cómo se está comportando y cuáles son los aspectos futuros en relación a este gran fenómeno que está ocurriendo en el planeta y, por cierto, en Chile. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la realidad actual desde el punto de vista, por ejemplo, de la lluvia en nuestro país? Bueno, este año estamos medio secos, la verdad. Pero, bueno, la realidad más preocupante, yo creo, es que llevamos muchos años con déficit. Todavía no sabemos, muy temprano en el año para saber lo que va a pasar este año. Pero realmente si tenemos otro año, incluso aunque sea normal, o con déficit, realmente sería muy raro, ¿ya? Porque llevamos muchos años, no solo con déficit, sino que no tenemos un año con superávit más o menos importante hace mucho tiempo en la zona central. Aquí cuando empezamos a hablar de clima, hay mucho de creencia popular. Las conversaciones rondan en torno a por qué no ha llovido, y cuando llueve dice está lloviendo mucho en un corto periodo de tiempo. El clima es un gran tema habitual en nuestras casas y en distintos círculos de conversación. En ese sentido, ¿qué hay de cierto en que el clima se está comportando más extraño de lo normal? Bueno, efectivamente, por un lado está bien, yo creo que el tema del cambio climático haya llegado, se ha instalado en todas partes, tanto en los medios como en la sociedad en general. Ahora, claro, se peca el problema de que todo se asocia al cambio climático, y eso no es así, ¿ya? El cambio climático, si bien existe en el mundo, y también nosotros lo hemos identificado en ciertos parámetros en Chile, como la precipitación, son cambios que son relativamente lentos respecto a de lo que pasa de un año para otro, por ejemplo, o lo que puede ocurrir en una tormenta o en un periodo seco más o menos corto, ¿ya? O sea, lo que nosotros nos esperamos por cambio climático son cambios paulatinos. Por lo tanto, no todo lo que pasa en Chile en relación al clima tiene que ver con el fenómeno global. Por supuesto que sí, claro. Hoy día en Chile particularmente estamos viviendo un periodo de menos lluvias, de deficiencia en este ítem. Estamos viviendo circunstancias de que las lluvias cuando llegan están llegando con mayor potencia, las zonas extremas están viviendo circunstancias complejas también de precipitaciones. Incluso te voy a llevar a un aspecto de la contingencia. Hay pronosticados incluso agua-nieve para esta semana en la región, en algunas zonas de la región metropolitana. ¿Por qué sucede esto? Ayúdanos a entender eso también. Bueno, ahí nombraste distintos aspectos de variabilidad climática. Respecto de la sequía, es algo realmente extraordinario. Como te decía, llevamos muchos años con déficit, cosas que no hemos visto ni siquiera en el registro histórico observado, ni en reconstrucciones climáticas que tienen 1000 años. ¿Ya? Entonces, lo que ha ocurrido en la zona central y parte de la zona sur también en los últimos 8, incluso 10 años, es realmente extraordinario, y nosotros hemos atribuido parte de esa señal a un efecto de cambio climático, ¿ya? Ahora tú hablabas también el aumento en la intensidad de las tormentas, y eso es algo que quizá gente lo percibe, pero no es algo que hemos cuantificado para nada. O sea, no hay un dato duro relacionado. No tenemos con ningún eso. estudio claro que muestre que haya aumentado, por ejemplo, la intensidad de las tormentas, aunque la hipótesis por cambio climático también tiende a pensar que eso podría ocurrir, ¿ya? O sea que en la zona central vamos a tener en general una acumulación anual menor, ya, porque hay una menor frecuencia de tormentas que llegan, pero es posible de que las tormentas, cuando ocurren, sean más intensas. Pero no hemos visto eso en las observaciones. Por lo tanto, para clarificar, esto aún no ocurre, pero ¿se avisora que pueda suceder? Se avisora que pueda suceder, exactamente. Ustedes están haciendo seguimiento de las lluvias en distintas partes del país. Sí. Tengo entendido, es labor del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile estudiar la intensidad, el volumen,
cuantificarlo y analizar esas cifras. En ese sentido, el trabajo de ustedes, ¿qué líneas ha arrojado? ¿Cuáles son los datos que han podido aportar en cuanto a las circunstancias del clima en el país? Mira, los últimos años nos hemos concentrado un poco, como te decía, en estos cambios en términos de agua total acumulada, por ejemplo, y en particular también los efectos, los impactos de la mega sequía. ¿Ya? Esas cosas las hemos estudiado en bastante detalle y han salido bastantes documentos relacionados. Ahora el centro se va a abocar a distintos temas que son integrativos, que incorporan distintas áreas, distintas disciplinas, y una de ellas en particular son los extremos. ¿Ya? Son los cambios en estos extremos de clima, las tormentas pueden ser una de ellas, y también otros temas relacionados con el clima, por ejemplo, como el florecimiento de algas nocivas en la zona de la Patagonia, o procesos costeros, o también el impacto del clima en los incendios forestales de verano. Esos son temas que en este momento está apuntando a desarrollar el centro. En lo práctico, el país está viviendo una situación en la que hay que ponerle una lupa, un ojo, porque eventualmente se van a generar cambios. Sí. El país debe estar preparado para un cambio a nivel de la caracterización del clima. Vamos a tener que lidiar con estaciones diferentes, con quizás ya no tan estaciones marcadas, sino un nuevo comportamiento a nivel de clima. Mira, sí, lamentablemente en Chile estamos en una zona que está particularmente afectada por los cambios globales. ¿Ya? En particular las zonas subtropicales, como Chile Central, las zonas mediterráneas, tienden a secarse, ¿ya? A tener menos precipitación. Y también estamos afectados por cambios globales como la temperatura, ¿ya? También está aumentando la temperatura en Chile. Y la combinación de esas dos cosas, claro, generan cambios en el régimen de precipitación, en la estacionalidad de los cambios. Por ejemplo, podemos esperarnos, por un lado, menos precipitación para el futuro. Se avisora que en un escenario más o menos pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero, podríamos tener una disminución de hasta un 30% en la precipitación de la zona central hacia fines de siglo. Pero también los cambios de temperatura tienen un impacto en el derretimiento de nieve, ¿ya? Entonces cambia el ciclo estacional, por ejemplo, de la escorrentía y del agua que cae por los ríos, ¿ya? Que podría adelantarse un poco. Normalmente las zonas que están más regidas por un régimen nival tienden a haber un caudal mayor hacia la primavera, está corrido respecto del ciclo de la precipitación, ¿ya? Cuando empieza a hacer más calor, se derriten los hielos y la nieve y empieza a haber un caudal mayor hacia la primavera, y esa estacionalidad podría estar corriendo un poquito más hacia más pronto en el año. Por ¿ya? lo tanto, dándole luces a quienes nos acompañan a esta hora, ¿cómo se va a comportar el clima en el futuro inmediato o en el futuro medio? Mira, el problema es que nosotros hay que hacer la distinción entre lo que es un pronóstico del tiempo y una predicción climática, ¿ya? Un pronóstico del tiempo es a corto plazo, de unos pocos días, y es algo más o menos exacto, está basado en las condiciones iniciales que tenemos, en las condiciones atmosféricas, ¿ya? Una proyección climática es algo muy distinto, ¿ya? Uno trata de prever cuál va a ser el clima promedio en un periodo de al menos 30 años, en un futuro mediano o lejano, y eso depende de muchos supuestos, ¿ya? Y un supuesto, por ejemplo, es cuáles van a ser los escenarios de emisiones globales. Entonces hay bastante incertidumbre ahí. Ahora, como te decía, si uno, por ejemplo, en un escenario de emisiones que es similar a los que tenemos hoy en día, ¿ya? A tasas de emisiones similares a hoy día, que son bastante altas, eso sería un escenario pesimista. Nos podemos esperar, claro, cambios importantes, ¿ya? Nosotros hemos dicho en hartas ocasiones de que lo que hemos visto estos últimos años, esta mega sequía, que como te digo, tiene una componente tanto antrópica, o sea, por cambio climático, como natural, tiene un impacto bastante fuerte. Nosotros estimamos que en un escenario no muy bueno de cambio climático, la condición actual podría ser lo normal en unos 50 años, ¿ya? Entonces es bueno, porque así los tomadores de decisiones se pueden hacer una idea de cuáles son a qué hay que estar preparado. Y sin duda esto es un escenario irreversible. Hay cosas que son irreversibles, pero eventualmente, si es que uno pudiera... A ver, la sociedad está constantemente inyectándole dióxido de carbono, bueno, y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y hoy en día, claro, la acumulación que tenemos en la atmósfera es casi el doble de lo normal, ¿ya?
hay una concentración de dióxido de carbono natural en la atmósfera, pero hoy en día nosotros por la acción humana hemos casi duplicado esa concentración. Y eventualmente, claro, si uno se imagina tecnologías que sean capaces de capturar el dióxido, esa fracción mayor que hay de dióxido de carbono, eventualmente las cosas se podrían revertir. Siempre hay cosas que no son reversibles, pero no es del todo correcto decir que no es reversible. O sea, eventualmente, si podemos recuperar las condiciones preindustriales, podríamos revertir los impactos. Sí. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana también para poder aclarar de alguna manera cuáles son los efectos sobre las lluvias y en general del clima, de estos efectos que se descuelgan del cambio climático, pero también tienen que ver con otros aspectos más ligados con la geografía y con la realidad de nuestro país. Juan Pablo Guassier, investigador del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. Gracias también por estar. Muchas gracias a ti. A ustedes los dejo completamente invitados a seguir en la programación de EMOL TV y a informarse también en emol.com.